Vamos a conversar sobre Malaquías 4:5. Dice: aquí os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Amén. Amén. Entonces vamos a hablar de una profecía de que está hablando de que va a enviar el Señor al profeta Elías antes que venga el día del Señor. Entonces, aquí esta profecía no le estaba exactamente diciendo a Israel, porque el día del Señor es el día del juicio. No es hoy estamos en el día del Señor, pero este es el día del Señor. Cuando hablamos del día del Señor estamos hablando del día de la gracia. Amén. Que es en el cual nosotros entramos en Cristo. Pero hay un segundo día, que es el día del Señor, que es grande y terrible. Amén. Ese son días de tribulacionarios, en el cual vendrá el Señor a traer juicio sobre toda la tierra, aquellos que no se arrepintieron. Entonces estamos hablando de dos temas. Amén. Entonces el Señor dice: yo voy a enviar a Elías, pero dice antes que venga el día grande y terrible. Amén. Entonces hay que ver en el momento profético de lo que está hablando, es que Elías va a venir. Amén. Pero antes que venga va a mandar el espíritu de Elías. Y el espíritu de Elías quiere decir de que en el Antiguo Testamento Elías hizo ciertas cosas, y esas ciertas cosas se iban a repetir hoy en día, en el cual nosotros tenemos que tomar ese espíritu de Elías. Se lo voy a explicar con la palabra del Señor. Vamos a entrar al primer versículo en Mateo 17:11. Mateo 17:11. Y dice: y él le respondió: es cierto que Elías viene y que restaurará todas las cosas. Esto dijo Jesucristo. ¿Ve? Es cierto que Elías viene. Eso Jesucristo se lo dijo. O sea, ahí no estaba Elías. Elías iba a venir. Amén. ¿Se da cuenta? Ojo con los verbos. Y restaurará todas las cosas. Entonces quiere decir de que hay una restauración, pero en la restauración de todas las cosas es que se va a poner como de veramente era la iglesia antes. Amén. La iglesia verdadera, la del principio, la que Cristo plantó, y va a restaurar a Israel en revelándose, porque Elías también va a venir a la gran tribulación con los dos olivos. Entonces él va a venir a restaurar, él va a venir a predicar a Jesucristo Elías, porque cuando fue al monte de la transfiguración, ahí estaba Elías. Amén. Y entonces la voz del cielo dijo: a él oír, o sea, a Jesucristo. Pero recuérdese que ahí estaba Elías. Entonces quiere decir que Elías y Moisés, que estaban en el monte de la transfiguración, va a venir en un futuro, porque ya Elías sabe que Jesucristo es el Mesías. Amén. Entonces va a haber una restauración para Israel. Ahora, pero yo en el 12 les digo que Elías vino ya y no le reconocieron. Más bien hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Ok, ahora en el verso número 13 dice: entonces los discípulos entendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Entonces ya no estaba hablando de Elías, estaba hablando de Juan el Bautista. Ok, ahora, hoy en esta mañana rápidamente solo tenemos media hora, porque Amén. ya es extra, ¿verdad? Es extra en el sentido de que ya son las 12, pero también queremos nosotros meditar en la palabra del Señor. Amén. Como el Señor quiera, pues al fin y al cabo no tenemos servicio en la noche, nos ayuda. Que lo que está diciendo, si ustedes quieren recibir esta revelación, Juan el Bautista era el Elías que había de venir. Pero ¿cuál era la función de Juan el Bautista? Amén. De volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Porque había una apostasía en aquel tiempo
en el cual todos estaban yendo tras Jezabel y estaban yendo tras los Baales. Ahora, vamos a aplicarlo en tiempos modernos. Amén. Fíjense que he estado pensando, este es un tema que he estado dando vuelta ya 2 semanas casi, que me he estado revoloteando en mi mente y he estado estudiando, he estado orando, he estado buscando revelaciones por diferentes fuentes para ver qué nos aporten. Pero lo que yo recibía, primeramente, es que antes que venga Elías a la gran tribulación, cosa que el Señor me mostraba, de que Acab era rey de Israel. Acab se casó con Jezabel, que Jezabel no era judía, no era israelita. Ella pertenecía a Babilonia porque Jezabel exaltaba todo lo que era babilónico. Entonces es una mezcla entre lo babilónico y lo real. Amén. Que se va a venir a quitar en el tiempo de Elías en el futuro. Pero hoy en día, a nosotros, fíjense hermanos lo que le voy a decir, Dios quiere tratar con nosotros como pueblo. Y depende de nuestra obediencia. Así va a depender la bendición de cada uno de ustedes. La bendición de cada uno de nosotros. Porque cuando obedecemos la voz de Dios, Dios va a hablar por el Espíritu Santo. Amén. Y nos va a comenzar a conducir para donde Él quiere llevarnos. Amén. Pero acuérdense que Juan, cuando él vino, fue controversial porque él peleó contra el gobierno de Herodes. ¿Se acuerdan que por eso lo mataron? Por estar hablando en contra del gobierno. Amén. Le cortaron la cabeza. Pero también habló en contra de los líderes religiosos. Amén. Es decir, contra los fariseos, contra Anás, Caifás, contra los herodianos, que son aquellos políticos que están en la religión y también están en el gobierno. Esos son los herodianos, porque Herodes tenía cierto grupo dentro del Sanedrín, es decir, dentro del templo, Amén, que se entraba de todas las cosas espirituales y así podían gobernar a la región religiosa de aquel tiempo. Amén. Entonces, voy al punto en esta mañana de que depende de la obediencia a lo que Dios nos hable, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a multiplicar, Dios nos va a llevar a donde nos quiere llevar. Amén. Entonces, cuando Juan el Bautista aparece, lo primero que dijo fue: arrepiéntanse y conviértanse. Entonces, lo que Dios quiere es una rectificación de nuestra vida, una rectificación de nuestra vida, que nosotros restauremos la imagen que fue pisoteada, que nosotros restauremos la imagen que el diablo quitó en el huerto del Edén. Amén. Y nosotros, después de esa caída que tuvimos, ¿no?, con Adán y Eva, Él pueda restaurar la imagen de su Hijo en nosotros. Entonces, Dios va a hablarnos a nosotros de diferentes formas y en diferentes maneras. Entonces, fíjense, hermano, que hay algo bien interesante, por eso es que hoy quiero yo conversar un poco de Juan el Bautista, de que tenemos que prepararnos nosotros en el sentido de que tiene que haber un cambio dentro de nosotros. Amén. Porque nosotros podemos asistir toda una vida a la iglesia, podemos escuchar nosotros mensajes, podemos escuchar videos, pero el punto es que Dios lo que quiere es un cambio Amén. de actitud, un cambio en el cual nosotros podamos decir cuánto hacía y cuánto he dejado de hacer. Amén. No, yo sé que no iban a haber amenes de todas maneras, pero bueno, ¿qué se va a hacer, no? ¿Verdad? Porque nosotros podemos cantar, adorar, escuchar, pero el asunto es cuánto cambio de actitud ha habido dentro de nosotros desde que venimos al Evangelio. Amén. Porque Dios lo que quiere es el cambio de actitud. Por eso es que dijo Juan el Bautista: el que tenga 2 túnicas, dele una al que no tiene. Porque hay veces nosotros en esa área como si no somos muy bondadosos, no somos muy dadivosos. Como si hay veces el prójimo puede tener una necesidad y nosotros sabemos que tiene la necesidad, pero nos cuesta despojarnos y decirle: mira, aquí está, ¿verdad? Entonces tienes un cambio de actitud dentro de nosotros. Entonces,
Porque tenemos que prepararlos para una guerra, para una batalla, para poder nosotros afectar, poder decir así, una nación, un pueblo, un distrito. Amén. Y cuando haya el cambio de actitud en nosotros, entonces Dios va a comenzar a trabajar. Por eso es muy importante que a Elías se le predicó y se le dijo. Pero Elías, cuando ya no escuchó la voz de Dios y comenzó a pensar que él era el único, Elías dijo: todos te han abandonado, tus profetas, solo yo he quedado, dijo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, él lo que está diciendo: solo yo guardo tu doctrina, solo yo soy el santo, solo yo te obedezco, solo yo soy tu profeta. Cuando el yo le pega a uno, hermano, hay que tener cuidado. Amén. Hay que tener cuidado, porque el Señor le dijo: mira, yo tengo un gran montón. Es más, ve y unge a Eliseo al lugar tuyo. Es decir, que si nosotros no obedecemos lo que Dios nos habla, lo que Dios nos dice, acuérdese que si el Espíritu Santo habla, dice la Biblia que el Espíritu se contrista. Amén. Y cuando el Espíritu se contrista, ya no nos va a hablar. Entonces comenzamos a repartir letras, hermano, a dar letras, ¿verdad? Ritos, ceremonias, y llenamos todo ese espacio con un montón de cosas que la gente sale feliz, pero en la carne. Pero no definitivamente con un espíritu convicto de cosas que a veces hacemos que tenemos que soltar para que haya un verdadero arrepentimiento. Amén. ¿Verdad? Entonces, volviendo al tema, hoy en esta mañana, tenemos que oír lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Amén. Tenemos que escuchar la voz de Dios, porque Dios tiene un propósito con nosotros. Dios lo que quiere a nosotros es llevarnos a un nivel donde podamos afectar una generación, donde podamos afectar un pueblo, donde podamos afectar nosotros, aún la misma Lima, podemos afectarlos. Acuérdense que Gedeón no usó mucha gente, Gedeón nada más usó poquitos contra Baal, que es lo que estamos hablando, contra la apostasía. Ellos fueron, el Señor dijo: escógemelo porque son muchos. Yo no soy un Dios que gana batallas con muchos, sino con pocos, pero pocos que obedecen, pocos que escuchan, pocos que oyen la voz de Dios. Entonces, hoy lo que nosotros tenemos que entender es que Dios está preparando una generación para pelear Amén. contra la idolatría, contra Babilonia, contra la religión establecida por engaño, ¿no? Porque yo estaba estudiando sobre Babilonia y yo oigo los audios, hay veces, hermano, que tanta falsedad y tanta mentira, ¿no? Todo es mentira. Y como decía mi apóstol Sergio, la semana antepasada escuché algo que él dijo que me impactó sobre lo que es la religión católica romana. Hay que decirlo así, de plano, ¿no? No importa que salga donde salga, ¿no? Hay que predicar la verdad. Y él decía: hay algo que no le podemos perdonar. Nosotros perdonar a la Iglesia Católica Romana, que llegaron al extremo de quitarnos la Biblia, de quitarnos la palabra de Dios. Y eso es lo más horrible que puede hacer un espíritu de anticristo. Amén. Una religión falsa que te diga: yo te predico la palabra de Dios, yo te enseño los caminos de Dios, yo te voy a enseñar los verdaderos caminos de Jesucristo, y te quita la palabra, la Biblia. Entonces, ese es algo que definitivamente no podemos nosotros decir que nosotros vamos a ir a asociarnos con gente que después que han quitado la palabra de Dios y que han matado tanta gente. Estaba leyendo yo una cosa, que los judíos ponen algo en las puertas, una cosita ponen, yo las he visto en Israel, una cosa aquí, y han puesto unas cosas adentro. Una de las cosas de lo que ponen adentro es que hablan cuando el Señor destruyó a Egipto, y que ese era lo que mandó Moisés a poner en las lintras de la sangre. Pero hay otros judíos más radicales, que estaba yo metiéndome ayer en esa página, donde dice que recuerdan del holocausto de los alemanes. Y dice ahí que se acuerdan de la Santa Inquisición, que mandó a matar casi a todos los judíos, hermano. Entonces, esto es terrible. Y nosotros vamos a decir, oh no, es que ellos su religión, nosotros la nuestra, y que ellos pues tienen... No, hermanos amados, esa es una falsa religión, esa es algo, una apostasía, es una blasfemia, es una cosa que agarran el nombre de Jesús. ¿Para qué?
para enseñarte un catecismo al lugar de las Santas Escrituras. Amén. Entonces, nosotros tenemos que cerrar puertas alrededor. Amén. Y en estos tiempos proféticos que estamos viviendo nosotros, tenemos que venir con el espíritu de Elías. Amén. Con la actitud de Elías, de derribar altares de Balaal. Y más que todo, poder informar un altar de fuego. Fuego del espíritu que no tiene que apagarse. Porque por fuego responde Jehová, Dios de los cielos. Amén, dice amén. Amén. ¿Ok? Entonces, ahora, para mantener ese fuego en el altar es santo. ¿Ok? Por eso Dios nos habló, y qué mal, fíjate que ahorita, cuando hablamos de las tres oraciones, casi esa semana recibimos casi 250 personas que miraron solo el Facebook, solo en el Facebook. Gloria a Dios. ¿Verdad? Y aparte de eso, aún mi propia cuñada, que dice, Mario, te agradezco porque yo he dejado de hablar en lenguas, he dejado de orar en lenguas. Y hablamos que el que habla en lenguas significa así. Amén. ¿Verdad? Amén. Y dice que el que habla en lenguas habla con Dios. Amén. Y no con los hombres. Gloria a Dios. Entonces, ¿dónde hemos dejado eso? Amén. ¿Verdad? Yo quiero que Dios me hable y yo le hable a Dios. Entonces, Amén. lo importante es que yo quiero edificarme en el sentido de que yo quiero ver que el espíritu, el fuego del espíritu agarre fuego en mí y pueda decirme, esto es escoria, esto no sirve, sácalo, Amén. no te ayuda. Ese es el punto cuando hablamos de Elías. Entonces, hoy aquí nosotros queremos un avivamiento, Amén. queremos ¿cómo le podría decir? Una demostración de poder de Dios. Pero eso se va a dar cuando nosotros entendamos las enseñanzas de Juan el Bautista que tenía el espíritu de Elías. Amén. Donde él dice, arrepiéntanse y conviértanse. Aquí nosotros dijimos que cuando Elías venga, él va a poner en orden todo. Va a ordenar todo. Va a poner en el modelo antiguo, como Génesis dice que estaba vacío, desordenado, ¿no? Amén. ¿Quién lo desordenó? Las tinieblas. Pero la palabra dice que también hay tinieblas dentro de nosotros. Según el libro de Mateo capítulo 5 y 6. Que saquemos las tinieblas, dice. Porque si las de afuera son así, ¿cuánto no serán las internas? Entonces nosotros al quitar las tinieblas internas, entonces viene la luz. Y cuando viene la luz, viene el orden. Y cuando viene el orden, viene el poder de Dios. Y cuando viene el poder de Dios, los milagros suceden. Amén. Esa es la única manera que veo yo que la gente debe escuchar. Pastor, entonces, para recapitular, tenemos en estos últimos tiempos proféticos que está diciendo usted, actuar como los tiempos de Elías, que hizo una oración, puso fuego en el altar, puso agua alrededor, pero con esa oración del Espíritu que avivaba ese fuego, sucedió el milagro. Claro, pero acordémonos de una cosa muy importante. ¿Qué es lo que Elías decía? Vive Jehová. Amén. Que cuando yo te busque, cuando fueron a apresar a Elías, el amigo que lo encontró le dijo, vive Jehová, que cuando, porque Elías le dijo, mira, yo no me voy a mover de aquí, Sí. porque vamos a tener el encuentro, pero le dice, vive Jehová, que cuando yo te busque ya no vas a estar, porque el Espíritu de Dios te ha puesto en otro lugar, porque ya vamos a hablar de los traslados, pero Elías decía, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Entonces, la diferencia es que nosotros tenemos que sentir el fuego del Espíritu Amén. Santo. Tenemos que sentir la presencia de Dios. Amén. Tenemos que estar en la presencia de Dios. Amén. Amén. Porque eso va a hacer que tú afrentes a cualquiera. Amén. Que venga con el espíritu de Elías y debido al fuego que hay, no se te va a poder acercar. Amén. Debido a la luz del fuego, no va a poder llegar cerca de ti. Ningún Baal alrededor, como que él los destruyó. Claro, porque eso es falso, pues es mentira. Y nosotros somos llamados a confrontar en Latinoamérica. Fíjate que en Estados Unidos no se da mucho eso, porque en Estados Unidos son contados por las manos las iglesias católicas. Es decir, las iglesias católicas se dan donde hay pueblos mexicanos, donde hay pueblos Amén. centroamericanos, donde hay europeos, a veces en las fronteras, como es México, con la Virgen de Guadalupe, que es la misma Virgen María. Ellos son los que llevan idolatría a Estados Unidos, en Los Ángeles, California, en Texas, Amén. en Miami,
y todos esos lugares, porque ellos lo aportan el paganismo para allá, pero tú entras más para adentro y es raro que veas una iglesia católica y que vayan a andar ahí, ¿verdad? No, casi no se da. Pero el problema aquí sí es serio. Porque aquí vas al parque, está un ídolo, ahí está un ídolo, vas al mercado, está otro ídolo, vas a una tienda, está otro ídolo, Amén. vas a comprar ropa, ahí tienen un cuadro. O sea, que el asunto está serio aquí, Amén. realmente aquí. ¿Y qué es lo que hemos hecho nosotros? Bajar la cabeza y decir, bueno, pues ni modo, hay que convivir. ¿Pero convivir con qué? Elías no convivía, Elías afrentaba. Elías le voló las cabezas a los falsos profetas. Amén. Entonces, hoy tenemos que nosotros, volviendo al tema, retomar ese espíritu Amén. profético que hablamos en Malaquías 4, donde dice el Señor, el espíritu de Elías, lo voy a buscar acá para que lo entendamos, se lo voy a dar más pausado. Porque aquí en el día ardiente como un horno y todos los soberbios, no, pero más para allá. Vamos a ver aquí rápidamente. Ay, Dios mío, ya me he para otro lado. Bueno, a ver si alguien me ayuda y lo tiene ahí y lo encontró. Es Malaquías. Sí, Malaquías 4:5. Dice, he aquí yo os envío al profeta Elías. Ahora, no va a venir literalmente. Amén. Eso es lo que yo quiero que El vean, Espíritu. sino que el espíritu de Elías. Amén. ¿Por qué digo yo esto? Porque aquí envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor. Cuando habla del día del Señor es el día del juicio. Amén. Y antes que venga el juicio va a venir el espíritu de Elías. Amén. Y para que venga el espíritu de Elías, y eso es lo que estamos hablando, vamos a tomar a Juan el Bautista, que el espíritu de Elías se movía sobre Juan el Bautista. No es que sea un Espíritu Santo, no es que sea una posesión de un espíritu, sino que la visión, el carácter de Elías se posesionó sobre Juan, donde él comenzó a afrentar Amén. y hablar públicamente de que aquellos, cuando, mire, así les predicaba a aquellos apóstatas de la fe o apóstatas de la palabra en aquel tiempo, decía, ojos de víboras, ¿quién os enseñó a oír del juicio venidero? Imagínense qué tipo de mensaje. Ahora, él tenía carácter, porque estaba enfrentando una autoridad, estaba enfrentando a alguien que te podía agarrar y meter a la cárcel. Y a él no le importó. Y él dijo, yo no soy el profeta, yo nada más soy una voz que clama en el desierto. Preparar el camino del Señor. Ahora, como el tiempo está transcurriendo, yo creo que vamos a retomar este tema. Amén. Pero yo les puedo decir una cosa. ¿Quién va a preparar el camino del Señor? ¿Quién va a preparar el advenimiento? ¿Quién va a preparar la restauración dentro de la iglesia? Nosotros. ¿Sí? Porque nosotros somos llamados a preparar al pueblo antes del arrebatamiento, que se aparte de toda contaminación babilónica, que se aparte de toda contaminación de ídolos, que se aparte de toda doctrina falsa. Nosotros somos llamados a eso. Amén. Pero el Señor ponía en mi corazón, y ese es el tema que estoy machacando, que estoy tocando, es que mi pregunta es, desde que nos convertimos, o hoy convertidos, ¿cómo han cambiado nuestras actitudes? Porque la actitud tiene que cambiar dentro de nosotros. Amén. ¿Verdad? ¿Actitud a qué? Actitud a añadirle fe a lo que el Espíritu dice, a lo que Dios nos manda. Actitud a retomar armas para poder decir, bueno, yo soy llamado en este tiempo profético para tomar armas contra de Babilonia. Amén. Y si yo no lo hago, lo que va a decir el Señor, mira, no te creas mucho que yo tengo por ahí varios que te pueden agarrar tu lugar. Amén. Alguien puede levantar Dios y decir, no te creas, porque el que esté firme, mire, que no caiga. Amén. Entonces, hoy se trata, que el Señor dice, yo lo que quiero es que tú hagas mi voluntad. Y te voy a hablar a través de la palabra, a través del mensaje, a través del Espíritu. Amén.
Y te voy a decir cuál es mi voluntad en estos últimos tiempos proféticos que estás viviendo. Gloria a Dios. Y que tienes que retomar tu puesto a donde Dios te ha puesto, tomando esa actitud de Elías y confrontando las tinieblas, no importa qué. Porque yo te digo una cosa, ha habido Santa Inquisición, ha habido un montón de cosas, pero hoy estamos en los mejores tiempos, porque hoy estamos en Joel capítulo número 2, donde el Señor ha dicho: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Antes, imagínense que aún todavía la iglesia bautista se movía en un potencial sin el bautismo del Espíritu Santo. Ahora nosotros tenemos el bautismo en el Espíritu Santo. El Espíritu mora dentro de nosotros. Amén. Y ese fuego que está, tenemos que nosotros siempre mantenerlo ardiendo. Amén. Ese fuego del Espíritu Santo que hoy está, no, nadie te va a hacer frente. Nadie te va a hacer nada si es que Dios no lo permite. Porque yo creo que si Dios permitió que Cristo muriera, es porque era permisivo de parte de Dios. Si Pedro murió como murió Pedro, porque le dijo: cuando era joven te vestías, pero después otro vendrá y te vestirá y te llevará a lugares donde no quieres. Y esto decía por causa de la muerte que iba a tener Pedro. Entonces quiere decir de que si nosotros vamos a morir de una forma u otra, pues bueno, señores, ¿qué se puede hacer? Pero vamos a morir haciendo la voluntad de Dios. Amén. Llevando ese espíritu profético en estos últimos tiempos y guardando una doctrina sana, una doctrina de restauración. Por eso es que la gente, hermano, es increíble, como conversamos con mi esposa, que el problema de que los avivamientos a veces no vienen al Perú es porque la gente lo sabe todo. Usted, mire, junte 2 ministros y se van a comenzar a dar manos de cachetadas. Nadie quiere bajarse a nadie. Y por eso es una de las cosas que el Señor me trajo aquí para Lima. Amén. Porque el Señor me dijo: si ellos no quieren escuchar mis palabras, si ellos no quieren añadirle fe al mensaje, si ellos no quieren hacer lo que les estoy diciendo a través de la predicación, yo te voy a mover de aquí. Y oré 1 año y medio todavía, porque eso está en mi cabeza, está en mi mente, que no sé qué. Pero me di cuenta que debido a la influencia de todas las doctrinas americanas y todas las influencias doctrinales de las diferentes iglesias, ellos estaban bien formateados, hermano, a la manera y a la forma de que la gente es formateada en los equitos. Por eso el Señor me trajo para acá. Yo te voy a llevar con gente que te va a escuchar. Entonces yo dije: bueno, pues si es así, yo me esperé 1 año y medio todavía. 1 año y medio todavía, antes de venir para acá. Y allá está la situación, sigue igual. Sigue igual. Pues, ¿de qué estoy hablando? ¿A qué me estoy refiriendo? Hermanos, nosotros que estamos aquí en Lima, Dios nos ha llamado a una visión bien grande. Amén. Dios quiere proyectarse muy grande. Amén. Dios quiere que nosotros vengamos y lo que nunca en la historia se ha hecho, tal vez, de confrontar a los Baales, de confrontar a la iglesia babilónica, de confrontar a la gran ramera, es tiempo de confrontarla y decirle: ustedes no tienen la verdad la tenemos nosotros. Porque nosotros sí somos la verdadera iglesia de Cristo Jesús, hermano. Gloria a Dios. Nosotros sí tenemos la verdad. Nosotros no damos liturgia ni misas. Nosotros predicamos la verdad de la palabra de Dios. Amén. A la luz del Espíritu Santo. Entonces quiere decir que la verdad va a echar fuera la mentira. Y nosotros tenemos que predicar la verdad. Quiero concluir en esta mañana, porque este tema va a ser amplio, porque hay muchas cosas que el Señor me ha estado dando, pero más que todo me llevaba con Juan el Bautista. Que Juan el Bautista, una de las cosas que decía él: yo he sido llamado, mi ministerio es llamarlos a todos ustedes para decir que todo collado se baje. ¿Verdad? Perdón. Sí, todo collado es arriba, ¿no? Todo collado se baje. Y que todo lo que está abajo, todo valle que está abajo, Amén. se suba. Entonces, quiere decir de que Dios, según veo yo el mensaje de Juan el Bautista, era: ¿sabes una cosa? No seas ni muy antiguo ni tampoco muy cohibido. Anivélate. ¿Ya? Anivélate. Porque hay veces nosotros yo he encontrado mucha gente en una iglesia que la gente no habla, no dicen nada, son creados en el evangelio, no predican, no tocan, no cantan, no hacen nada. Y todo el tiempo, hermano, así. Eso es un espíritu satánico, eso es un espíritu que Dios no quiere. Entonces, ¿sabes qué? Súbete.
Súmete, métete a la batalla, métete a la lucha, involúcrate. Y el otro es el antiguo, ¿verdad? Que el otro es que, ellos hermanos, nadie les puede decir nada, nadie les puede exhortar, nadie les puede decir que se corrijan porque, hermano, ellos están bien. Gracias. ¿Entiendes? Pero la realidad, que con el mensaje anterior, como repetía, es que el mensaje de la oración es tan poderoso que la oración lo que te va llevando es a ver dónde están los errores. Y que si se cometen esos errores, ya no lo cometan más. Porque si esos errores que nosotros cometemos y los hacemos son los que van a impedir que no tengamos autoridad, y que cuando echaron fuera el demonio, digo, el demonio habló, digo, yo a Pablo conozco y sé quién es Jesús, pero tú no le podemos decir, aquí voy a la iglesia, yo canto y adoro, yo escucho el mensaje, pertenezco a una iglesia. No, hermano, al diablo no le interesa eso. Amén. Él va a ver qué tanta vallado, qué tanta protección, qué tanto Dios ha trabajado dentro de ti. Y eso es lo que decía Elías. ¿Sabes qué? Todo collado bájese y todo lo que está en el valle súbase. Entonces, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, quiere decir de que nosotros tenemos que ir formando la imagen de Cristo para que cuando el diablo te mire, no te mire a ti, sino que mire a Cristo. Amén. Y es ahí cuando verdaderamente va a haber expulsión de demonios. Que cuando el diablo te mira y va a decir, no, ese ora por los enfermos, no, ese no, trae el otro mejor, ¿verdad? Porque el otro te dice pues un montón de cosas. Pero Elías no era así. Elías murió el poder de Dios. Elías cuando hablaba, él decía, no por lo que Dios diga, sino que por lo que mi boca diga. Imagínense, hermano. No llovía. ¿Cómo Dios había otorgado un tanto poder a un hombre? Amén. Aparte de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero él era el Hijo de Dios. Pero Elías dijo, no va a llover, dice, sino que a los dichos de mi boca, sino que cuando yo diga llueva, entonces va a llover. Amén. Imagínense. Amén. Entonces, ese fuego, ese poder que tiene que estar dentro de nosotros, en el espíritu de Elías, es que cuando tú mires a alguien que esté enfermo, o alguien que esté endemoniado, o alguien que tenga problemas, tú puedas decirle, ¿sabes qué? Te vas de enfermedad en el nombre de Jesús. Y la enfermedad tiene que obedecer. No me miro muy convencido. No, sí. La enfermedad tiene que irse, hermano. Amén. Amén. Porque no te mira la enfermedad a ti, sino que mira a Cristo en ti. Amén. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla. Y si el nombre de Jesús es sobre todo nombre, no importa el nombre de la enfermedad, no importa el nombre del problema, no importa el nombre de la situación que está viviendo, tiene que doblegarse ante el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Y poder alcanzar victorias. Así es. Entonces, hoy estamos hablando, sé que es un tema un poquito tedioso por el asunto de los cambios internos que tenemos que tener, pero dice la Biblia, con esto voy a terminar, la oración del justo puede mucho. Amén. ¿Quién dijo eso? Santiago. Santiago. Pero digo, y él añade, y Elías oró. Y Elías, sí. ¿Se da cuenta? Que no llovió y no llovió. Amén. Entonces quiere decir que la oración de nosotros tiene poder y autoridad. Porque en la boca está la vida. Recibí un rema esta semana, como le digo, he estado recibiendo varias cosas de parte de Dios. Y el Señor ponía, en la boca está la muerte y está la vida. ¿Ok? Escuche bien esto que le voy a decir. En la boca está la muerte y está la vida. Ok, le voy a dar el rema que Dios me daba. Cuando el Señor me hablaba de que en la boca está la vida, me decía, cuando hablo de la vida estoy hablando de tu futuro, de tu vida. Y aquí va a estar. Mire, la vida va a estar
aquí en la boca está la vida. O sea, si usted dice, por ejemplo, en un futuro usted profetiza, porque en parte predicamos y en parte profetizamos, y usted dice, yo me voy a sanar, que el Señor me va a sanar, yo voy a ir aquí, yo voy a ir allá, hermano, Dios lo va a hacer. Amén. Porque aquí está la vida, o sea, tu vida está aquí. Agarró el rema. Entonces, por eso es que yo les digo, miren, yo ahorita para ir al retiro con el apóstol Isaac, que es nuestro apóstol, que nos cubre, yo no tengo plata. Pero si yo la tengo en la vida aquí, yo declaro, yo voy a estar allá, yo voy a gozar, yo voy a danzar, yo quiero ser instruido, quiero ser enseñado. Padre del cielo, instrúyeme a través de tu siervo. Señor, que Él pueda bendecirme, que pueda bendecir mi familia, que pueda bendecir mis hijos. Hermano, se va a dar. Porque aquí está la vida de nosotros en la boca. Amén. Pero como le digo, como decía el hermano Jorge, ay, que tengo un mi dolor aquí, tanto lo ama que ya le puso hasta nombre mío. Aquí tengo mi dolor, que se encariñó con él. Entonces, tengan cuidado. Aquí está la vida, su vida está aquí. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo aquel que se acerca cree que Él existe, que es Amén. galardonador de los que le buscan. Entonces, hoy lo que nosotros, como hoy se oraba y se decía, por eso es que mi esposa también dice, ¿sabes qué? Vamos a ayunar. ¿Por qué razón? Tal vez no por nosotros, pero hay gente allá afuera, hermana, que necesita su intercesión. Ya habló el hermano Liz que el diablo le ha atacado aquí, bueno, muy bien, estás débil. Dice que los fuertes tenemos que llevar la carga de los débiles. Entonces vamos a orar para este ayuno, para decirle, Padre, en el nombre de Jesús, ayuda a mi hermana para que cuando esté bien ella ayude a otros. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Amén. Estamos orando que venga el toldo, que venga el instrumento, como le digo, Vito, hoy yo vengo con fe, hoy en esta mañana le digo, ¿sabes qué? Ya eres el trompetista de oro aquí de la iglesia, ya viene dando duro esa trompeta porque la vamos a necesitar en la alabanza. Dice gloria a Dios, hermano. Nuestros niños van a ser el legado, nuestros niños van a ser lo que van a ser los futuros que van a danzar, y el Perú va a experimentar el poder de Dios. El poder de la restauración, el poder de que la Babilonia, si se va a caer, que ya comience a caerse. Amén. Y comenzamos a establecer nosotros aquí en Dios. Lima la verdadera, no voy a decir religión, sino la verdadera relación con Dios, que es a través del Espíritu Santo y por la palabra. ¿Okay? Eso depende de nosotros. Por eso que hoy hemos traído este mensaje, que yo le vengo a usted a decir, desde que te convertiste ya dejaste mañas, celos, pleitos, avaricias. Es que esas cosas están adentro, no las vemos. Pero ahí están, hermano. Ahí están. Que nosotros tenemos que decir, no, es que Señor, tú dependes de mí. ¿Será que Dios depende de nosotros? Le pregunto. Así dijo Elías. Solo yo, dice este diamante, ¿quién dijo? Que te ayuna, que te busca, que te ama. Le digo, estás equivocado. ¿Cuántos profetas había que no habían hablado la palabra? 7,000 que estaban esperando. ¿Sabe? Hay una cosa, en esta mañana le digo, hay mucha gente que si usted y yo no obedece, Dios la va a traer a este lugar y la va a levantar. Amén. Porque no es que vengas a la iglesia, sino que cuánto estás oyendo la voz del Espíritu Santo en el mensaje que nos está trayendo. Amén. Y le estás añadiendo fe a lo que Él dice. Amén. Hoy por hoy, el Señor le está diciendo, ahora, proféticamente, el Espíritu de Elías tiene que estar en cada uno de nosotros. Primero para edificar la iglesia y segundo para derribar a Babilonia, derribar la apostasía. Que tanta gente está involucrada. Amén. Tenemos que ponerlo en la práctica. Yo, por ejemplo, no quiero. Que el Señor me quite, yo estoy bien. Gracias a Dios, hermano, tengo paz, mi familia tiene salud. Yo tengo salud, gracias a Dios. Ya con esa es ganancia, ¿verdad? Que Amén. no esté con salud, hermano. Aleluya. Y podamos hacer la voluntad de Dios. Bueno, yo termino hasta aquí, Julito, córtalo, Amén. vamos a dejar tiempo para preguntas. Amén.